Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí y me presento si es que no me conoces y es la primera vez que llegas a este podcast. Mi nombre es Alfredo Garrido y estoy para servirte. Te pongo en contexto un poco acerca de lo que hemos visto rápidamente y acerca de lo que es este podcast. Básicamente, Fe Activa trata de poder reflejar nuestra fe y de poder vivir una fe que sea totalmente materializada por las obras, con la forma en la que vivimos, con la forma en la que tratamos a los demás, con la forma en la que afrontamos ciertas situaciones en nuestra vida. Eso es Fe Activa. Y pues nos hemos enfocado en bases que te recomiendo que escuches los capítulos anteriores después de este o en tus tiempos libres. No tienes que escucharlos para poder entender del todo este capítulo. Primero puedes escuchar esto sin problema. Pero te recomiendo que escuches los anteriores para que puedas ver las bases de Fe Activa. ¿Por qué? Porque aprendimos qué es la fe, de qué no depende la fe. Aprendimos también qué hacer cuando tenemos miedo en nuestro corazón y también lo que es la soberbia. Últimamente nos hemos enfocado en cuestiones del corazón. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a vivir la fe activa, es muy probable que terminemos dejándonos llevar por lo que pase, ¿no? Y querramos, número uno, tomar el crédito y quererle robar la gloria a Dios, que es lo que vimos en el capítulo anterior, perdón. Te recomiendo que lo escuches. Y también es importante entender de dónde vienen los temores de nuestro corazón y cómo poder enfrentarlos. Y eso es algo que aprendimos hace 2 capítulos, que te invito a que lo escuches también ese capítulo, que estuvo bastante bueno, que Dios habló en nuestra vida de una forma increíble, ¿vale? Y pues el día de hoy vamos a ver como la continuación del capítulo anterior de la soberbia. ¿Por qué continuación? Porque básicamente vamos a aprender o a ver consecuencias que llegan a nuestra vida gracias a un corazón soberbio. Si soy honesto, quería abarcar todo esto o las razones que te voy a contar en un solo capítulo, pero no. Son bastante importantes y es por eso que vamos a estudiarlas a profundidad una a una. Para que puedas entenderlo de una mejor forma, pero para que también podamos explicarlo de una forma más digerible y un poco más profunda. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del justo juicio. Un tema muy controversial, un tema muy importante que hay que entenderlo y hay que vivirlo. Y posiblemente te preguntes, ok, ¿y esto qué tiene que ver con la soberbia? Te explico. Básicamente, cuando tú eres soberbio, si tú no te enfocas, como dije en un principio, en tu corazón antes de llenarte de la palabra de Dios, antes de llenarte del Señor, es muy probable que termines juzgando con un mal juicio, de una forma incorrecta, que te la pases condenando a las demás personas, jactándote de que eres el mejor, jactándose, bueno, sí, jactándote del conocimiento que tienes o de las cosas que tienes gracias a Dios, que ni siquiera son tuyas, son de Dios. Esto hay que tenerlo en claro. Nada de lo que tenemos es nuestro, es de Dios. Y la soberbia te lleva a pensar que es tuyo. Entonces hay gente que se la pasa criticando y juzgando, diciendo que sabe la palabra y que Dios lo ha mandado a juzgar, cuando lo hacen de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque aquí viene el por qué es un tema controversial o porque es polémico. Porque hay personas, perdón, que argumentan que juzgar a alguien es incorrecto, que Dios no nos mandó a juzgar y que solamente Dios puede juzgar. Y hay gente que critica, que hace todo de una mala forma y que se escuda diciendo que Dios los mandó a juzgar al prójimo. Y si escuchas ambos extremos, es muy probable que te vayas a cualquiera de estos dos, cuando ninguno de estos dos es correcto. Y hoy vamos a ver bíblicamente qué es lo correcto y qué es lo que Dios nos manda a hacer, ¿vale? Así que te invito a que te quedes y vas a aprender bastante acerca de esto que es el
justo juicio, ¿vale? El versículo base es Juan 7:24, el cual dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sí nos manda a juzgar, pero de una manera justa. Y lo cierto es que Jesús en ningún momento dijo que no podíamos juzgar. Hay versículos que gente ocupa para escudarse y decir que no podemos juzgar, pero lo distorsionan. Y también vamos a ver algunos en un futuro, más bien en ese capítulo más adelante, pero vamos paso a paso, ¿te parece? Entonces, primero, sí podemos juzgar, pero con un justo juicio. ¿Cuál es el problema? Que las personas muchas veces agarran este pasaje y se escudan en ese pasaje y lo ocupan para justificar los insultos que hacen, para justificar cuando buscan destruir a alguien, o cuando mandan al infierno a una persona, o cuando condenan a alguien, que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, amigo, amiga que me escuchas. Ofender no es justo juicio. Jactarte y sentirte superior a los demás tampoco es justo juicio. Condenar no es justo juicio y señalar tampoco lo es. Y repito, hay mucha gente que ocupa este pasaje para decir, no, yo puedo juzgar, yo puedo hacer esto. Y señalan con el dedo a las personas, las derriban, buscan destruirlas y eso no es justo juicio. Entonces, ¿por qué ocupan este pasaje si no va al caso? Ok. Muchas de estas personas citan por citar, hablan por hablar. Seguramente escucharon a una persona decir esto que estuvo mal y dicen, no, pues si lo dice en la Biblia, lo voy a repetir. Y no es cierto. No analizan el contexto, no analizan el por qué lo dijo Jesús y ni siquiera deben saber qué decía antes que hizo que Jesús dijera esto. Solamente citan por citar, no, está en la Biblia. Es más, ni siquiera saben dónde, pero dicen, no, Jesús dijo que juzguemos con justo juicio. Entonces, hay que analizar el contexto, es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando tú lees la Biblia, analiza el contexto histórico, analizas en qué se encontraban y también es importante analizar las palabras griegas. Entonces, bueno, griegas para Nuevo Testamento y para Antiguo Testamento en hebreo. Déjame decirte que la palabra griega que se utiliza para juzgar en este pasaje sí tiene que ver con señalar, sí tiene que ver con mostrar, sí tiene que ver con determinar. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Muy bien, vamos a Juan 7 del 16 al 18, un poquito antes de que Jesús dijera esto. ¿Y por qué es importante ir antes y estudiar por qué dijo Jesús esto? Te pongo un ejemplo. Yo puedo decir, ok, a mí no me gusta la piña. Y si alguien lo escucha y lo repiten, van a quedarse con que a mí no me gusta la piña. Pero posiblemente decía, es que no me gusta la piña en la pizza. Y estábamos hablando de pizzas. Entonces, no me gusta la piña en la pizza, pero eso no quiere decir que no me guste la piña de alguna otra forma. Tienes que analizar el contexto, el por qué la persona dijo lo que dijo, el por qué Jesús dijo lo que dijo. Ahora, a mí sí me gusta la pizza con piña, pero es otro asunto. Entonces, vamos a ver qué dijo Jesús antes y por qué dijo esto. Eh, Tú puedes ver que estamos situados cuando Jesús va con sus discípulos a festejar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, primero Jesús manda a sus discípulos porque él sabía que había gente que quería matarlo. Ve esto, había gente que quería matarlo. Y después él los alcanza, pero encubierto, como disfrazado. Un espía, si quieres verlo de esta forma, para que nadie lo pudiera ver. Posteriormente, se descubre y empieza a enseñar, empieza a predicar. Había gente que decía, este hombre es de Dios, había gente que decía que no, que solamente los quería engañar, pero nadie estaba seguro y nadie hablaba bien porque tenía miedo a que los demás lo escucharan, ¿no? Y Jesús les dice algo muy importante. Y pon atención, está en Juan 7, 16 al 18, un poco antes de ese icónico pasaje que todos ocupan para citar
que pueden juzgar con justo juicio. Vamos a ver qué significa juzgar con justo juicio. Y dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y pon atención, y no hay en él injusticia. Después le saca en cara que lo quieren matar porque él sanaba personas en el día de reposo. Y para ellos era, no, el día de reposo, no puede ser nada en ese día, pero ellos circuncidaban a personas en ese día. Entonces él le decía, ok, ustedes me están criticando y me quieren matar porque yo estoy haciendo esto en el día de reposo. Y ustedes también están anulando este día, circuncidando porque quieren cumplir la ley de Moisés. Y le dijo, Moisés estableció esto, pero él no venía tampoco de él. Vino de Dios. Y si el día de yo estoy estableciendo esto que viene de Dios, entonces, ¿por qué me quieren a mí matar? Con lo que quiero que te quedes es que Jesús dijo que el que hace la voluntad de Dios y el que busca la gloria de Dios y es enviado por Dios es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que sí puedes juzgar, tú sí puedes juzgar a tu hermano, pero no en tu justicia, no en tus pensamientos, no en tu sentido de lo que es correcto o no, sino en el de Dios. ¿Por qué? Básicamente porque tú eres imperfecto, porque yo soy imperfecto, porque nosotros fallamos, pero solamente hay alguien perfecto y este es Dios. Solamente Dios tiene la autoridad para decir que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque si tú juzgas en base a tus pensamientos, vas a juzgar de una forma corrupta. Porque si te cae bien una persona, vas a juzgarla de una forma light. Y si te cae bien, de una forma light. Y si te cae mal, pues vamos a condenarlo, vamos a hacer la forma, vamos a hacerlo sufrir, ¿no? Entonces, por eso es que tú no puedes tener en tus manos qué es bien y qué es mal. Y esto lo vemos un poco mejor explicado en 1 Corintios 2, 14 al 15. Y vamos a leerlo, dice así. Pero el hombre espiritual no recibe las cosas, o más bien, perdón, de nuevo. 1 Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir o porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, si tú no has nacido de nuevo, porque para recibir al Espíritu Santo en tu vida tienes que nacer de nuevo, y esto es recibir a Jesús en tu vida como tu único Salvador y entregarle tu vida a Jesús, tú no puedes determinar qué es bueno y qué es malo. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios. Te va a parecer locura. Y es por eso que hay gente hoy en día que dice que el aborto, la comunidad LGTBIQ y más, y todo eso está bien y que Dios está mal y lo ven como locura. Ven lo que dice Dios como locura, pero es porque no tienen el Espíritu en su vida y no pueden entender las cosas. Porque lo que fue escrito, inspirado por el Espíritu, debe de entenderse por medio de este mismo Espíritu. Y aquí viene la parte que me encanta y lo que te enseña que sí podemos juzgar. Dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Repito una vez más para que escuches y entiendas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero, aquí viene lo importante y pon atención. Él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Ahora me encanta porque al principio empieza, el hombre natural no percibe esto, pero el de espíritu sí. ¿Qué quiere decir? Tú entiendes qué es bueno y qué es malo en base a Dios, no a ti. Tú entiendes cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que tú conoces la voluntad de Dios, dice, tú puedes juzgar todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? A que tú no puedes condenar, tú no puedes decir qué es bueno y qué es malo, tú no puedes juzgar en base a tus leyes y no puedes ejercer tus leyes. Tú ejerces las leyes de Dios.
Porque Él es el único justo, el que determina qué es bueno y qué es malo. El único que determina qué se hace y qué no se hace. Y tú en base a eso juzgas. No lo que diga el vecino, no lo que tú digas, no lo que te diga tu papá o tu mamá o lo que tú pienses. No. Es en base a lo que Dios ha establecido. Entonces tú sí puedes juzgar. En la Biblia no dice que no puedas, pero dice que lo hagas con justo juicio y quien determina que es un justo juicio es Dios. Entonces, primero busca conocer la voluntad de Dios y después en base a eso tú haces las cosas. Ahora, pero es que ¿cómo lo hago? ¿Qué pasa si un hermano está en pecado? ¿Cuál es la forma justa de poder juzgarlo? Porque juzgar es una palabra que se ha tocado con pincitas últimamente, ¿no? Que hay gente que le da miedo a hablar y decir y tocar esta palabra, juzgar. Pero no es una mala palabra. Que la gente la haya corrompido. Que la gente ocupe esta palabra para justificar sus tonterías y para justificar sus rencores y sus formas de insultar, es otra cosa. Pero cuando juzgas a un hermano es por amor. Es por amor a él y por amor a Dios y por amor a la verdad. Porque quieres cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios te ha mandado a predicar la verdad, a juzgar con un justo juicio. Por eso juzgas al hermano. Por amor. Por hacer lo correcto. Y no está mal hacerlo. Quítate el concepto que actualmente tienes de lo que es el juicio. Ahora sí vamos a ver cómo se trata a un hermano que anda en pecado. O a una persona inconversa. Dice esto. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Y esto me encanta porque ¿qué aprendimos antes en 1 Corintios 2:15? El hombre espiritual juzga todas las cosas. Entonces tú como espiritual debes de juzgar a tu hermano. Pero dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, vamos a partirlo en dos partes y vamos a explicar la primera. Me encanta. ¿Por qué? Hermano, si alguien está fallando, sé espiritual y juzga con justo juicio y restáurale con espíritu de mansedumbre, con paciencia, no juzgando con un mal juicio, no queriendo ser juzgado de nadie, juzgando en base a la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Ahora dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿ok? Típico joven, que yo también ocupé esto, y posiblemente tú también esto, que dice, ¿no? No, yo voy al antro, yo voy a las fiestas porque ahí yo puedo levantar personas, yo ahí puedo impactar personas, ¿ok? Número uno, quien impacta es Dios, no tú. Y número dos, muchas veces terminas siendo impactado tú porque no haces esto. No consideras que tú también puedes ser tentado. No consideras que tú también puedes caer en pecado. Desgraciadamente, todo aquel que juega con el fuego y decide hacer las cosas e ir y no tomar en cuenta que puede caer, termina cayendo y siendo jalado por el mundo en vez de dejar el mundo a Dios. Pon atención y no caigas en este error, amigo. Hazlo todo en los tiempos y la forma que Dios lo establece. No quieras hacerlo a tu manera porque no es la forma correcta. Suena muy fuerte, suena muy confrontador, sí. Y créeme que la intención no es esa. Bueno, más bien la intención es que confrontes, sí. Pero la intención no es que tú te sientas el bicho raro y que te sientas el hijo del diablo y nada, no. Es que veas que estás mal. Para que tú puedas así ver el camino correcto que Dios te va a mostrar. ¿Por qué? Porque no podemos quitar ciertas palabras de la Biblia. Hay gente que así como la palabra juicio, también quita la palabra pecado, la palabra infierno, perdón, quitan la palabra tribulación, tormenta, no sé, les da miedo, porque piensan que espantan a las personas. Y tampoco está bien eso. Predica la palabra como Dios te manda hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si vas con un doctor a que te cure? Imagínate que te diga, joven, es que me da miedo decirle qué tiene, pero tenga estas pastillitas, a ver si se cura. No, te dice, tiene tal enfermedad.
Y hay muchas veces que se te regañan. ¿Y por qué? ¿Qué hizo que pudo haberlo causado? Ah, pues salió sin suéter. Como las mamás dirían, ¿no? Te vas a enfermar si no sales con suéter. No, pero un ejemplo. Saliste sin suéter y llovió. ¿Por qué está haciendo esto, joven? Muchas veces te van a reprender y te van a regañar y te van a decir, ¿por qué es esto? Sin embargo, te van a dar la cura. Te sana. Y es lo que hace Dios. Te muestra tu pecado. La palabra siempre te va a revelar tu error. Pero te va a llevar de la mano para poder pelear con esas fallas, para poder perfeccionarte y poder hacerte amar más a Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que en verdad importa. Esa es la diferencia entre alguien que edifica y alguien que derriba. El que edifica te va a decir, hermano, estás mal. No va a quitarle el pecado, va a enseñarte que estás mal, va a juzgar de una forma correcta. Ya vimos que el juicio no es malo. Es malo cuando lo haces de la forma injusta. Pero alguien que juzga con justo juicio va a decir, hermano, estás mal en esto. Pero no pasa nada. Tú puedes redimirte. Te va a mostrar tu pecado, pero te va a mostrar la solución, la cual es Cristo. Y te va a llevar de la mano. Y te va a apoyar. Sabes que estoy para ti. Sabes que estás mal, pero tú puedes ser redimido porque yo antes estaba mal. Y Dios me levantó. Esto es alguien que edifica. Pero alguien que derriba va a llegar y no va a decir, aquí estás enfermo, ya, muérete. Te vas a ir al infierno. No tienes salvación. No tienes caso. Imagínate que el doctor te diga esto. Y joven, usted salió y se enfermó. No, es su culpa, no lo voy a curar, ya que se muera. No, un doctor no te hace esto porque su trabajo es salvar personas, es curar personas. Tu trabajo como hijo de Dios es ser usado por Dios para ganar almas, no para hacerlas perder. Cuando vayas a la presencia de Dios, Él nunca te va a preguntar por las personas a las cuales mandaste al infierno. Te va a decir, ¿cuántas personas llegaron a mis pies gracias a ti? ¿Cuántas personas tú les predicaste y las levantaste? Ay de ti, que sean más las personas que condenaste y mandaste al infierno que las cuales te enfocaste en restaurar. Porque Dios también tiene castigo para este tipo de personas. Ahora, el perfecto ejemplo de alguien que restauró a alguien y perdonó y levantó es el mismo Jesús, como levantó a Pedro. Me encanta. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Jesús ya lo sabía, pero déjame decirte, Jesús también sabe que vas a fallar. Porque Jesús sepa, el que Dios sepa que tú vas a fallar, Él no quita que no esté mal. Está mal. Pedro falló y estuvo mal. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Alimenta mis corderos. 3 veces le preguntó si lo amaba. Las 3 veces que lo negó. Pedro recordó su pecado. Jesús le recordó su pecado con esas 3 veces. Tanto que Pedro lloró amargamente. Así tú posiblemente llores el día de hoy porque le has fallado a Dios. Pero ¿qué le dijo después de cada te amo? Apacienta mis corderos. Le dio un llamado. Le recordó su llamado. Le recordó para qué lo creó. Le recordó que tiene algo que no, que su pecado no lo detuvo. En ningún momento lo condenó. Le dijo, Pedro, me fallaste, ya, ahí muere. No. Ya no seas mi discípulo, tampoco. Le recordó que sigue siendo su discípulo. Le recordó que aún tiene trabajo que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Si un hermano está en pecado, no lo condenes, no lo mandes al infierno. Sí muéstrale que está mal. Pero recuérdale que es hijo de Dios. Recuérdale que tiene un propósito. Recuérdale que Dios puede perdonar. Lo que dice 1 de Juan 2:1. Si hubiera en pecado, abogado tiene para con el Padre. Eso es elemental. Ahora, si tú lees, vamos a seguir. Podría seguir hablando de esto y es hermoso, pero vamos a seguir. La segunda parte de Gálatas 6:1 es importante. Debemos de considerarnos a nosotros mismos. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Am, no caigas en ese error. Como te dije anteriormente, ese típico error de la fiesta, de decir, ahí vamos a causar un impacto. Entiende que puedes caer. Hazlo de la forma en la que Dios quiere que lo hagas. No juegues con fuego. Mejor sigue la voluntad de Dios y verás cómo todo va a salir correctamente. ¿Vale? Ahora sí es importante cuidarte en el transcurso, pero hay algo más importante. Mm, Cuando tú juzgas a tu hermano, y repito, es por amor, es para que no se pierda, es para salvar su alma.
no para jactarte ni para menospreciarlo. Repito, eso lo voy a aclarar siempre. Cuando tú juzgas a tu hermano, debes de entender que no puedes estar en la misma situación que él. ¿A qué me refiero? Tú no puedes hablar de que alguien ofrende si tú no ofrendas. Tú no puedes exhortar a tu hermano y juzgarlo correctamente, obviamente, ah, de un pecado que está batallando si tú estás batallando con lo mismo. No critiques al cojo si coges el mismo pie. Y esto lo aprendemos en Mateo 7:5, que dice así: Hipócrita, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, antes de seguir adelante con esto, este es un versículo que muchas personas ocupan para decir: Jesús dijo que no juzgues. En ninguna palabra, no vas a encontrar en ninguna parte de aquí que te diga que Jesús no juzgues. Ni siquiera en este versículo lo están distorsionando, están sacando todo de contexto. No. Jesús en ningún momento está diciendo no puedes juzgar. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Porque debe enseñar algo. Lo que está haciendo es que Jesús está poniendo parámetros para poder juzgar. Te está diciendo, ok, tú puedes juzgar a tu hermano únicamente si tú no estás cogiendo el mismo pie que él. Te está diciendo, primero cuídate tú, primero enfócate en ti, primero checa que tú estés bien en esta área para poder ayudar a tu hermano, porque si no, vas a lastimarlo. Si tú estás ayudando a tu hermano siendo estorbado por la viga de tu ojo, puedes lastimarlo al intentar sacar la paja de su ojo. Y así hay gente que batalla con pecados y termina lastimando a sus hermanos, condenándolos, mandándolos al infierno, termina haciéndole mal a un hermano porque no se trató primero a ellos. Te voy a poner un ejemplo muy clarísimo. Si tú te has subido a un avión, cuando la sobrecargo dan las instrucciones de seguridad, te dicen, ok, si hay falta de oxígeno, van a desprenderse del techo unas mascarillas para que respires. Si vienes con alguien que es vulnerable, ejemplo, un niño o un anciano, primero ponte tú la mascarilla. Y luego se les pones a ellos. ¿Por qué? No porque seas egoísta, no porque valgas más tú, sino porque si tú no estás bien, te puedes desmayar y puedes lastimar a las demás personas. Entonces, primero estate tú bien y así puedes ayudar a tu hermano. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Preocúpate por tu santidad y después juzgas la de tu hermano. Entonces, juzga con justo juicio y parte de juzgar con justo juicio es tener la autoridad para hacerlo. Tú no tienes la autoridad para reprender a tu hermano y juzgarlo si estás en el mismo caso. Y me encanta porque dice, primero saca la viga de tu ojo. Y entonces, esas dos palabras son importantes, verás bien para sacar la paja de tu hermano. Habla de un inicio primero y entonces una continuación. No hagas esto antes de hacer el otro. Eso es lo importante. Entonces, primero, busca trabajar para ti, busca trabajar en tu pecado y después buscas ayudar a alguien más con eso. No exhortes ni prediques algo en lo que tú también estás fallando. Y por último, nada te digo, o sea, ves, no pude haber abarcado todos los temas en un solo podcast o un solo capítulo. Acabamos de ver ahorita, bueno, no acabamos, estamos acabando de ver lo que es la soberbia y cómo es un justo juicio. Pero hay que entender que cuando juzgas a tu hermano por amor, lo haces para que su alma no se pierda. Tiene un impacto eterno. Vamos a Santiago 5, 19 al 20, dice esto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo haces por amor a tu hermano. El juicio no es malo. Es malo cuando lo haces injustamente, pero cuando lo haces justamente, neta, salvas almas. Salvas almas de la muerte eterna. Es un impacto increíble. Y es increíble que Dios te pueda usar para hacer esto. Pero hazlo conforme a su voluntad, no la tuya. Aprende a juzgar por amor
y no por soberbia. Dios te bendiga, eso es todo por el día de hoy. En verdad, espero que haya sido de bendición para ti, que hayas aclarado estas dudas. Te recomiendo que escuches los capítulos anteriores si no los has escuchado. También sígueme en mis cuentas, en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Alfred Garrido-22. Doy estudios bíblicos todos los jueves. Estás cerca o estás a tiempo porque la próxima semana empezamos a estudiar las parábolas de Jesús todos los jueves a las 8 p.m. hora Ciudad de México. También subo contenido diario en TikTok y de vez en cuando uno que otro live. Mi TikTok es @alfgarrido. E igual, si quieres platicar del tema o ocupas oración, lo que sea, puedes acercarte a mí. Y si está en mis manos ayudarte, con mucho gusto lo hago. Recuerda que somos una familia, somos un cuerpo y debemos preocuparnos los unos por los otros. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.